Eh, Bueno, buenas. Les habla el estudiante Giancarlo Garín del Tecnológico Romiñahui. En esta ocasión vamos a hacer nuestro tema. El tema es primeros auxilios en caso de una persona que recibe una descarga eléctrica. En este caso, la materia que estamos siguiendo es seguridad industrial y de segundo nivel. Les voy a hablar sobre el tema que les dije. Nos dice, eh, los choques eléctricos. ¿Qué son los choques eléctricos? Dicen que el choque eléctrico es un peligro, es el peligro de una descarga eléctrica, depende del tipo de corriente y el nivel de tensión del recorrido de la corriente en el cuerpo, del estado de salud en general de la persona y de la rapidez con la que recibe la atención médica. También indican que el choque eléctrico es la descarga eléctrica que puede causar quemaduras o bien o no dejar ninguna marca visible en la piel. En ambos casos, la corriente eléctrica que atraviesa el cuerpo puede provocar daños internos, paro cardíaco y otros tipos de lesiones. En algunas circunstancias, e incluso una pequeña cantidad de eléctrica puede ser fatal. Hay que tener mucho pendiente en esos casos. Tenemos como siguiente tema lo que son las quemaduras eléctricas. Dicen que las quemaduras eléctricas son lesiones locales producidas por efecto térmico de la electricidad. Estas quemaduras provocan grandes destrozos dentro del organismo, ya que en la corriente viaja por nervios, vasos sanguíneos, etcétera, ocasionando calor y destrucción en los tejidos y sale por un punto distinto, que generalmente está en contacto con otra superficie, suelo, objetos metálicos, etcétera. Estas lesiones, estas lesiones simultáneas se agravan cuando existen zonas húmedas. Como podrán ver, tenemos más imágenes aquí de las clases de quemaduras eléctricas. Obviamente, cuando la corriente entra al cuerpo de la persona, dependiendo de la cantidad de corriente, siempre va a querer poder salir por un costado, por un lado. Obviamente, esto lo que causa son destrozos fatales, letales, dependiendo de la cantidad de voltaje que tenga en el cuerpo. Son los tipos de lesiones de la que, en las cuales vamos a tener, como la que vemos en las imágenes. Siguiente, tenemos lesiones eléctricas. Nos dice que las lesiones eléctricas ocurren en el organismo cuando ésta cierra el circuito entre dos elementos que están sometidos en una diferencia de tensión. Es decir, existe un punto de entrada y otro de salida de la corriente eléctrica. El paso de la corriente a través del cuerpo da lugar a dos tipos de efectos. Efectos térmicos cuando lugar, por ejemplo, a quemaduras y sobreestimulación, por ejemplo, una electrofusión. Como consecuencia tenemos una imagen clara de una lesión eléctrica. Obviamente aquí podemos calcar que esta persona recibió una descarga en la cual la corriente salió por la parte de los pies. Obviamente la lesión que nos origina son como las que vemos en estos momentos en pantalla. Así tenemos muchas más, como también en las que vemos en las imágenes anteriores, que son quemaduras eléctricas. Por consiguiente tenemos los efectos telanizantes. ¿Qué me dice que son los efectos telanizantes? Dicen que el efecto es el efecto que produce la electricidad por el mecanismo es una sobreestimulación celular, produciendo violentas contracciones musculares en organismos que pueden ocasionar fracturas y lesiones en los huesos y las articulaciones. Consiguiente de esto también tenemos lo que son la electrocución. La electrocución se produce por el mecanismo de sobreestimulación celular de órganos vitales, sobre todo a nivel cardíaco, respiratorio y cerebral. Si la descarga afecta a una musculatura cardíaca, puede provocar una fibrilación ventricular y esta puede llevar el paro cardíaco. Si afecta a una musculatura respiratoria, podría provocar una parada respiratoria y esta a su vez llevaría a un paro cardíaco.
Las lesiones por la electricidad pueden manifestarse de forma súbita, inmediata a la electrocución, o bien pueden provocar, o bien pueden aparecer pesadas a una hora del accidente. Por tanto, deberá vigilar constantemente el accidentado hasta la llegada del equipo de protección como un agente hipotético. Producto de tener una electrocución, una descarga grande en tu cuerpo, nos pueden provocar hasta paros cardíacos o paro respiratorio. Por lo mismo, porque la corriente circula en tu cuerpo a una cantidad en la cual te pueden provocar esta clase de lesiones, en este caso, que te puede conllevar a la muerte. Siguiente. ¿Qué hacer en caso de una electrocución? Tenemos como siguientes puntos. La electrocución es cuando una persona sufre una parada cardiorrespiratoria o una pérdida de conocimiento como consecuencia de una descarga eléctrica. Obviamente, cuando la persona tiene gran cantidad de corriente en su cuerpo pasando, esto la conlleva a que la persona se desmaye en tal punto que se caiga al piso. Como consiguiente tenemos en la imagen, como indica, en la cual tenemos a una niña tratando de tocar un punto eléctrico. Nos dice también que la conducta a seguir ante un accidente o por la corriente eléctrica puede resumirse en tres fases simples, pero muy precisas, como primera, la petición de ayuda; segunda, el rescate o desenganche del accidentado; y tercera, la aplicación de los primeros auxilios para mantener a la víctima con vida hasta que llegue la ayuda médica inmediata. Cabe recalcar que cada vez cuando tenemos, en estos casos, una persona electrocutada, obviamente tenemos que darle paso a los profesionales. No podemos comenzar a darle los primeros auxilios, porque obviamente esa persona tiene una descarga eléctrica y a su vez el cuerpo todavía sigue energizado y puede que en este caso la persona que la voy a auxiliar, si no sabe las debidas precauciones de vida, puede, puede coger esa descarga también en este caso. Como consiguiente tenemos la petición de ayuda. ¿Qué hacer o cómo hacer en este caso o cómo pedir la ayuda necesaria cuando tenemos casos como este? Me dice que como primera medida se debe dar a la alarma para que alguien acuda y se encargue de avisar al servicio médico de urgencia, mientras usted trata de prestar auxilio al accidentado. En este caso tenemos como consiguiente, como primera alarma de emergencia, poder llamar a, tenemos un número que lo manejamos aquí, el 911, en el cual damos paso a aviso para pedir ayuda en la atención médica necesaria que nos llegue en el tiempo menor posible que se dé. Siguiente, rescate o desenganche del accidentado. Si la víctima que ha quedado en contacto con un conductor o pieza bajo tensión, debe ser separada del contacto, como primera medida antes de tratar de aplicar los primeros auxilios. Por ello, se cortará la corriente del accionando, el interruptor o disyuntor, tensionador, etc. No hay que olvidar que una persona electrizada que se encuentre en un lugar elevado corre riesgo de caer a tierra en el momento en el cual el corte de la corriente. En caso, si es así, hay que tratar de aminorar el golpe de la caída mediante los colchones, ropa, goma o manteniendo tensa una lona o manta entre varias personas. Si resulta imposible cortar la corriente o se tardara demasiado por encontrarse lejos del interruptor, trate de desenganchar a la persona electrizada mediante cualquier elemento no conductor: tabla, listón, que, cuerda, silla de madera, cinturón de cuero, palo o ramo, saca, etc., con el que, a distancia de la ropa, estando el socorrista bien aislado. Obviamente, como se dan cuenta, no niega que todas estas, como hemos leído, tratar de a la persona que está accidentada con corriente energizada, al momento que cae al piso, no tratar de cogerlo con algo metálico. Recordemos que el metal con energía es un conductor. Tenemos que usar en este caso los elementos que no son conductores como la madera, como la tabla, el listón
Una silla de madera o un cinturón de cuero, obviamente no nos va a causar ningún daño alguno. ¿Por qué? Porque no son conductores a la electricidad. Siguiente, primeros auxilios. Después de una descarga eléctrica es frecuente que se presente un estado de muerte, aparentemente que puede ser debido a una pérdida de conocimiento, a un paro respiratorio o a un paro circulatorio, lo que le indicaba anteriormente. Tenemos que tener que cuando uno de estos casos requiere una conducta diferente. Tenemos pérdida del conocimiento. Puede haberse una pérdida transitoria del conocimiento, pero no hay un paro respiratorio. Los latidos cardíacos y pulsos son perceptibles. En este caso es suficiente poner el accidentado acostado sobre un lado en posición de seguridad. La posición lateral de seguridad consiste en tumbar de lado a la persona accidentada para que, en caso de sobrevenir un vómito, expulsión de sangre o secreciones de la boca, que no se atragante. Los pasos a exigir son flexionar la pierna del herido más próxima al socorrista, colocar la mano del herido más próxima al socorrista bajo la nalga, girar el brazo a la víctima más alejado del socorrista girándolo sobre un costado, colocar la mano del herido bajo su mejilla, dejando la cabeza en posición neutral, ni flexionada ni extendida. Esto también es muy importante, vigilar su respiración y el estado de la circulación sanguínea mientras la llegada de la atención médica. Paro respiratorio. En este caso, además de la pérdida de conciencia, se presentan claros síntomas de paro respiratorio. Por el contrario, el pulso perceptible. Es importante emprender inmediatamente la asistencia respiratoria perfectamente mediante el método de boca a boca, que comúnmente la tenemos todos, la que sabemos. Tenemos que tener un paro circulatorio. En este caso, la inconsciencia y la falta de respiración se asocian, además de la ausencia del pulso de latidos cardíacos. En este caso, es muy importante comenzar con las maniobras de RCP, reanimación cardiopulmonar, es decir, combinar la respiración de boca a boca con masajes cardíacos externos. Tenemos en este caso más de 6 puntos claros. ¿Cómo poder hacer en este caso prestarle primer auxilio a una persona electrocutada? Tener muy en cuenta. Siguiente, tenemos el sistema de emergencia. PAS. Activación del sistema de emergencia PAS, ¿qué significa? Obviamente con sus abreviaciones. Diga que la P es proteger, la A es avisar y la S socorrer. El sistema de emergencia PAS. Ante cualquier accidente siempre se debe activar el sistema de emergencia. Por ello se deben recordar las iniciales de tres situaciones: proteger, avisar, socorrer. Proteger por lo tanto al accidentado como el que va a socorrer. Avisar, alerta de los servicios de emergencia, hospitales y bomberos, policías, protección civil. Socorrer. Una vez que se haya protegido y avisado, se procede a actuar sobre el accidentado practicando los primeros auxilios. Siguiente. Cuando comunicar con el médico. Si una persona sufre una lesión por el contacto con electricidad, debe consultar de un proveedor de atención médica. La precaución. No tocar a una persona lesionada que todavía está en contacto de la corriente eléctrica. Llamar al 911, número de emergencia local. Si la quemadura te provocó un cable de alta tensión o un rayo, no te acerques a los cables de alta tensión hasta que no corten la electricidad. Los cables de electricidad aéreos no suelen tener aislación. Mantente al menos 20 pies, unos 6 metros de distancia y más lejos si los cables hacen puente o chispa. No muevas a una persona que tenga lesión provocada por electricidad, a menos que hayas tenido un peligro inmediato. Liberación de un accidente por electricidad. Antes de tocar el accidente, se debe cortar la corriente. Cuando no sea posible desconectar la corriente para separar el accidentado, el socorrista deberá protegerse utilizando materiales aislantes, tales como madera, goma, etc. Se debe tener en cuenta las posibles caídas
despedidas del accidentado al cortar la corriente poniendo mantos, abrigos, almohadas, etcétera, para disimular el efecto traumático. Si la ropa del accidentado ardiera, se apagaría mediante sofocación, echando encima mantas, prendas de lana, nunca acrílicas o bien las herimos, las haríamos rodar por la superficie que encontrarse. Nunca se utiliza agua. Y con esto voy a finalizar mi presentación. Espero que con esto pueda sacar y despejar todas sus dudas en las cuales respecta a la presentación que hemos realizado. De antemano le quedo muy agradecido y gracias por la colaboración una vez más.